chicos, vamos a dar la continuación de la clase de fisioglomerular. Esto sería regulación de la fisiología glomerular. Para ello vamos a ver un PowerPoint que es el siguiente. Vamos acá. Bueno, entonces, vamos a hablar de la regulación glomerular. Fisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Según la ecuación general de flujo, vos sabés que el flujo plasmático renal, que no es más que un flujo, va a ser igual a un delta P dividido R, a una diferencia de presión dividido una resistencia. ¿Cuál es el papel de las resistencias? Si yo, por ejemplo, tomo la resistencia de la arteria renal, la resistencia de la arteriola aferente, la resistencia del capilar glomerular, de la arteriola aferente, el capilar peritubular y de las venas, veo que los sitios de mayor resistencia son el de la arteriola aferente y eferente. ¿Cómo me doy cuenta? Porque si yo grafico presión en milímetros de mercurio en función del recorrido de la sangre, veo que las mayores caídas de presión están cuando pasás de la, digamos, de la arteria, de las arterias, el sistema de las arterias, a los capilares glomerulares atravesando la arteriola aferente, y cuando pasás de los capilares glomerulares a los capilares peritubulares atravesando la arteriola eferente. Ahí cae mucho la presión glomerular. Concretamente, la presión de la arteria renal es de 100 milímetros de mercurio y se modifica muy poco dentro del riñón, pero después cae a 45 milímetros de mercurio en los capilares glomerulares. Te cayó 55 milímetros de mercurio al atravesar la arteriola aferente. ¿Por qué? Porque es el principal sitio de resistencia. Después, otro gran sitio de resistencia, que se llama la resistencia 2, o eferente, es la arteriola eferente, donde la presión glomerular, que era de 45, al pasar al capilar peritubular, baja a 35 o menos. Esta disminución se produce por la resistencia de la arteriola eferente. Si nosotros relacionamos la resistencia de la arteriola aferente con la presión del glomérulo, cuando aumenta la presión, cuando aumenta la resistencia de la arteriola aferente, disminuye la presión glomerular. Mientras que cuando disminuye la resistencia de la arteriola eferente, aumenta la presión glomerular. Por eso tenemos que decir o establecer que la resistencia de la arteriola aferente es inversamente proporcional a la presión glomerular, hidrostática glomerular, y por ende al BFG, porque la principal fuerza impulsora del BFG es la presión hidrostática glomerular, tal como vimos en la clase anterior. Bueno, en cambio, con respecto a la resistencia de la arteriola eferente, cuando aumenta la resistencia de la arteriola eferente, aumenta la presión hidrostática glomerular y por ende también aumenta el filtrado. Mientras que cuando disminuye la resistencia de la arteriola eferente, también disminuye la presión hidrostática glomerular y el filtrado. Por eso, y a diferencia de la arteriola aferente, la resistencia de la arteriola eferente es directamente proporcional a la presión hidrostática glomerular y al filtrado glomerular. Bueno, analicemos cada uno. La resistencia de la arteriola eferente, dijimos, es inversamente proporcional al BFG, porque es inversamente proporcional a la presión hidrostática glomerular, y se calcula como la R1, resistencia aferente, como el delta P es la presión de la arteria renal menos la presión glomerular, dividido el flujo sanguíneo renal. Con respecto a la relación entre la resistencia de la arteriola aferente y el flujo sanguíneo renal y el BFG, nosotros vemos que son inversamente proporcionales. Es decir, si aumenta la resistencia de la arteriola aferente, disminuye el flujo sanguíneo renal y también disminuye la filtración glomerular. Era inversamente proporcional. En cambio, respecto a la resistencia de la arteriola eferente, esta es directamente proporcional al BFG, al ser directamente proporcional a la presión hidrostática glomerular. Esta se calcula como la R2, resistencia eferente, el delta P se calcula como la presión glomerular menos la presión de los capilares peritubulares, dividido el flujo sanguíneo renal menos el BFG. Digamos, lo que queda, lo que pasa del flujo, la porción del flujo plasmático renal que abandona el glomérulo es la que entró menos el BFG. ¿Estamos? Ese es el flujo que constituye el denominador de esta ecuación. Bueno, y yo grafico la relación entre la resistencia de la arteriola eferente, el flujo sanguíneo renal y el BFG, veo, al revés que la otra, con respecto al flujo sanguíneo igual. O sea, si aumenta la resistencia de la arteriola eferente, también disminuye el flujo sanguíneo renal, pero te aumenta la filtración glomerular.
hasta un punto, después disminuye. Esto es, cuando disminuye, ¿por qué? Porque cayó mucho el flujo sanguíneo renal, que obviamente, ¿qué voy a filtrar? Si el flujo sanguíneo no llega, si no llega sangre al riñón para ser filtrada. Pero inicialmente cae el flujo sanguíneo, pero como las presiones del glomérulo se mantienen, aumenta el BFG. Era inversamente proporcional al BFG. Bueno, ahora, respecto a las relaciones entre resistencia y BFG, esquemáticamente fácil de entender. Vos imaginate que esto es un globo de agua, pero que tiene dos entradas, la arteriola eferente y la arteriola eferente. Yo lo lleno de agua con lo que viene de acá y se vaciaría por esta arteria. Entonces, si yo te aumento la resistencia de acá, el flujo sanguíneo disminuye. Si entra menos flujo, disminuye la presión glomerular, y si disminuye la presión glomerular, disminuye el filtrado. Ahora, yo dejo que entre, pero contraigo la arteriola eferente, y esto va a traer aparejado un aumento de la presión glomerular con un aumento de la filtración glomerular. Es decir, acá te muestra que la resistencia 1 o resistencia eferente es inversamente proporcional al BFG, mientras que la resistencia 2 o resistencia eferente es directamente proporcional al BFG. Bueno, ahora vamos al papel de las presiones. La presión hidrostática glomerular es directamente proporcional a la presión arterial. Sin embargo, en un rango que oscila entre 80 y 200 milímetros de mercurio, la misma se mantiene constante por un fenómeno que es la autorregulación renal. Esto se grafica así. En un rango que va entre 80 y 200 milímetros de mercurio de presión arterial media, se mantiene constante el flujo sanguíneo renal en 1000 mililitros por minuto, se va a mantener constante el flujo plasmático renal en 600 mililitros por minuto y se va a mantener constante el BFG en 125 mililitros por minuto. Solo si la presión arterial media cae por debajo de 80, el flujo cae, y solo cuando la presión arterial sube por arriba de 200, el flujo aumenta. En el rango entre 80 y 200 hay una constancia de flujo sanguíneo renal, de flujo plasmático renal y de BFG por los mecanismos de autorregulación. Presión y autorregulación. Si va a aumentar la presión arterial, te aumenta la diuresis. Eso será la diuresis de presión. Esto está bien, es directamente proporcional. Pero en cuanto al flujo sanguíneo y a la filtración, inicialmente hasta 80 milímetros de mercurio, si aumenta la presión arterial, te aumenta el flujo sanguíneo y te aumenta la filtración glomerular. Entre 80 y 200 más o menos se mantiene constante, y después, cuando aumenta la presión arterial, nuevamente vuelve a aumentar el flujo y vuelve a aumentar la filtración glomerular. Bueno, pero acá es donde vemos la autorregulación renal, en esta meseta. Papel del flujo ahora. La magnitud del flujo plasmático renal determinará el punto en que se alcanzará el equilibrio de filtración en el capilar glomerular. Así, ponle que vos tengas siempre una fracción de filtración de 0,2 que implica que de lo que llegue, el 20% se va a filtrar. Si llegan 600, se van a filtrar 125, que es el 20% de 600. Si llegan más de 600, se va a filtrar más de 125, y si llegan, acá me equivoqué, menos de 600, se filtran menos de 125. Acá tendría que haber cambiado los simbolitos. Bueno, pero se entiende el concepto. Si siempre asumimos que hay una fracción de filtración del 20%, si el flujo plasmático renal es de 600, el BFG es 125, que es el 20% de 600. Si el flujo plasmático es mayor a 600, el BFG va a ser mayor a 125, y acá habría que cambiar los simbolitos. Si el flujo plasmático es menor a 600, el BFG es menor a 125. Bueno, los patrones de filtración. Recuerden, en un capilar extrarrenal sistémico, yo tenía en el extremo arteriolar una filtración neta, porque la presión neta de filtración era positiva y el Q era positivo. Mientras que en el extremo venular había reabsorción neta, porque las presiones hidrostáticas del balance de fuerzas de Starling era negativo. Entonces el flujo, el Q, era negativo. En un capilar renal no era así. Yo tenía en el extremo arteriolar o aferente un Q positivo, o sea, filtración neta, pero después se alcanzaba lo que se llama equilibrio de filtración. Entonces, cerca del extremo venular, las fuerzas de filtración y las fuerzas de reabsorción se igualan y encontramos un equilibrio de filtración. Esto es en modelos animales. En modelos en humanos, por ahí algunos autores postulan que hay un patrón, el humano tiene un patrón de filtración continua. Como que no es así, nunca hay reabsorción, pero tampoco es así. Es como que este área sigue hasta acá, y siempre hay un poquito de filtración. Por supuesto que más cerca de la arteria eferente hay menos filtración que cerca de la aferente.
pero ese es un patrón de filtración continua. Ahora, supongamos que no existe este patrón de filtración continua y existe este patrón en el que alcanzamos un equilibrio de filtración. Este equilibrio de filtración se alcanza más o menos en la unión entre los 2 tercios proximales o los 2 tercios aferentes contra el tercio eferente de la arteriola eferente. Entonces, del capilar glomerular. Entonces, ¿qué pasa? Si aumenta el flujo sanguíneo renal y aumenta el flujo plasmático renal, aumenta la presión hidrostática glomerular, que es la principal fuerza impulsora, y el punto donde el equilibrio de filtración se establece, se desplaza hacia la arteriola eferente. Entonces el capilar filtra más, y si filtra más, ahí, digamos, aumenta el flujo plasmático renal. Ahora, si cae el flujo sanguíneo, aumenta el BFG. Si cae el flujo sanguíneo renal y cae el flujo plasmático renal, el punto donde se establece el equilibrio de filtración se desplaza hacia la arteriola aferente. Entonces, el glomérulo filtra menos, y si filtra menos, el BFG es menor. Por eso, cuando aumenta el flujo plasmático, aumenta el BFG, y cuando disminuye el flujo plasmático, disminuye el BFG. Bueno, ahora, ¿cómo regulo todo esto? Esto se puede realizar por factores intrínsecos, la autorregulación miogénica, o el feedback túbulo glomerular, o por factores extrínsecos, nerviosos o humorales. Vamos a la autorregulación miogénica. Recuerden que esto lo vimos en Trabajo y Tiempo Libre, la ley de Laplace, que expresaba que la tensión de la pared de un capilar era igual a la presión transmural por el radio. La presión transmural se calculaba como la presión interna menos la presión externa. O sea, esta es la presión transmural de la pared de un vaso. Esta es la presión del lado interno, esta es la presión del lado externo. La diferencia es la presión transmural. Este es el radio del capilar y, bueno, y la tensión de la pared. Entonces, la ley de Laplace establecía que la tensión era igual a presión por radio. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si aumenta la presión hidrostática, la presión interna del capilar glomerular, te aumenta la presión transmural. Si aumenta la presión transmural, se va a producir una vasoconstricción. Si se produce una vasoconstricción, el radio disminuye. Y cuando disminuye el radio, esto puede mantener la tensión constante, porque aumentó la presión, pero disminuyó el radio, la tensión de la pared se puede mantener constante. ¿Por qué se produce vasoconstricción cuando se produce un aumento de la presión? Se supone que, en la teoría miogénica, cuando yo distiendo un vaso, el estiramiento abre canales de calcio que son mecanosensibles, ingresa calcio al músculo capilar, el músculo se contrae y se produce una vasoconstricción. Entonces, este es un mecanismo de autorregulación que permitiría que más o menos el flujo se mantenga entre un 20% de la fracción de filtración, un 20% del flujo plasmático renal, entre una franja que va entre 80 y 200 milímetros de mercurio de presión arterial media. Bueno, otro mecanismo muy importante es el feedback túbulo glomerular. Se relaciona con el aparato yuxtaglomerular, recordemos un poquito cómo estaba constituido. Este es el corpúsculo renal que tenía el glomérulo y la cápsula de Bowman. Tenía un polo vascular, donde se encuentran las arteriolas aferentes y eferentes, y un polo urinífero, donde el espacio urinífero de Bowman se continúa con la luz del TCP, y la pared, la hoja parietal de la cápsula de Bowman, se continuaba con la pared del TCP. Se filtra la sangre acá, se forma el filtrado glomerular, pasa a los túbulos, donde se producen los mecanismos de reabsorción y secreción, baja por el túbulo contenedor proximal el asa de Henle y sube por el túbulo contenedor distal. Próximo al corpúsculo que le dio origen, el túbulo contenedor distal tiene un sector especializado donde los núcleos se ven muy juntos, que se llama mácula densa. La mácula densa forma parte de un aparato que está al lado del glomérulo en el polo vascular, que se llama por eso aparato yuxtaglomerular. Está constituido por la mácula densa, por las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente y eferente, y por el mesangio extraglomerular que mantiene todo junto. Estas células yuxtaglomerulares son células musculares lisas especializadas capaces de secretar renina. Entonces, yo filtro la sangre acá, produzco el filtrado glomerular, el filtrado pasa a los túbulos, se lo modifica el filtrado por mecanismo de reabsorción y secreción, y llega a la mácula densa, que lo va a analizar. Si encuentra que la concentración de cloruro de sodio que llegó es demasiado alta o demasiado baja, por mecanismos de feedback es capaz de regular al propio glomérulo. Por eso es feedback túbulo glomerular. Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa? Vamos primero a esto. ¿Qué pasa si aumenta la concentración de sodio, la de potasio o de cloro en el líquido tubular? Esto aumenta porque se filtró más.
Esto aumenta la concentración de sodio, de potasio, de cloro en la mácula densa. Esto produce síntesis de adenosina. Esta estimula un aumento de la concentración de calcio en las células mesangiales extraglomerulares, y esto produce un aumento de la concentración de calcio en las células musculares lisas, la arteriola aferente, con lo cual la arteriola aferente hace vasoconstricción. Si hace vasoconstricción, disminuye la filtración glomerular, y si disminuye la filtración glomerular, este sodio, ¿sí?, que había llegado elevado, va a disminuir. También el aumento de calcio en las células productoras de renina provocará la inhibición de la producción de renina, con lo cual disminuye la producción de angiotensina, con lo cual disminuye la producción de aldosterona y disminuye la reabsorción de sodio y agua. Bien, esto pasa si aumenta el flujo plasmático y si aumenta el BFG y aumenta la concentración de cloruro de sodio que se filtra y llega a la mácula densa. Pasa al revés. Y disminuye la presión arterial, y disminuye la presión hidrostática glomerular, y disminuye el BFG, va a llegar menos cloruro de sodio a la mácula densa. Entonces ahora he opuesto, en lugar de actuar sobre la aferente, actúo sobre la eferente. Yo lo que hago es, estimulo por los mecanismos vistos. O sea, ahora lo que va a haber es que va a haber menos liberación de adenosina, menos aumento o disminución de concentración de calcio en las células mesangiales, con disminución de la concentración de calcio en la arteriola aferente, y entonces la arteriola aferente se dilata, se relaja, disminuye la resistencia arteriolar aferente. Pero al haber menos concentración de calcio en las células yuxtaglomerulares, estas liberan renina. La renina, a través del sistema renina-angiotensina, genera angiotensina 2, la cual aumenta la resistencia de la arteriola eferente, y entonces esto aumenta la presión hidrostática glomerular para que aumente el BFG. En resumen, yo, frente a los aumentos o a las disminuciones del BFG, actuando por un mecanismo de feedback, donde la clave está en el cloruro de sodio que le llega a la mácula densa, yo puedo normalizar el BFG. Si había aumentado, lo disminuyo por contracción de la arteriola aferente y relajación de la eferente. Si había disminuido, lo aumento al revés, por relajación de la aferente y por contracción de la eferente. Esto lo hago por señales que provienen de la mácula densa, así que es un feedback túbulo-glomerular. Bueno, con respecto a los mecanismos extrínsecos, tengo los humorales, que se dan por sustancias vasoconstrictoras o vasodilatadoras que pueden afectar la resistencia de las arteriolas renales. Tales sustancias pueden provenir de la circulación, hormonas, o ser segregadas por el propio riñón, factores locales. Uno de los sistemas más conocidos es el sistema renina-angiotensina. Este sistema lo vimos en trabajo y tiempo libre. Recuerden, el riñón liberaba renina frente a estímulos tales como la concentración de sodio plasmática, cuando disminuye la concentración de sodio, aumenta la de potasio, disminuye la presión arterial, el riñón, las células yuxtaglomerulares descargan renina. La renina actúa sobre el angiotensinógeno, que es una proteína que fabrica el hígado, y lo transforma en angiotensina 1. La angiotensina 1 en los capilares del pulmón, por una enzima que es la enzima convertidora de angiotensina 1, se transforma en angiotensina 2. La angiotensina 2 puede hacer dos cosas. A nivel del cerebro, estimular la síntesis de antidiurética, que a nivel del riñón produce la reabsorción de agua, y a nivel de la corteza suprarrenal es capaz de estimular la descarga de aldosterona. La aldosterona estimula la reabsorción de sodio. Entonces yo, a través del sistema renina-angiotensina, puedo regular la reabsorción de sodio y agua por el riñón. Vasoconstrictores y vasodilatadores renales. Entonces, entre los vasoconstrictores tengo la noradrenalina, tengo la antidiurética del sistema renina-angiotensina, la angiotensina del sistema renina-angiotensina, la serotonina, factores locales como los leucotrienos. Entre los vasodilatadores tengo la acetilcolina, la histamina, el óxido nítrico, la dopamina y factores locales como las prostaglandinas. Con respecto a estos factores locales, los más importantes son estos, se llaman eicosanoides. Estos derivan del ácido araquidónico que se produce por acción de la fosfolipasa A2 sobre los fosfolípidos de membrana. Por ejemplo, la fosfatidilcolina. Libera el ácido araquidónico, que es un ácido graso de 20 carbonos con 4 dobles ligaduras, que este puede ir a dos vías, la vía de la ciclooxigenasa o la de la lipooxigenasa. La vía de la ciclooxigenasa produce las prostaglandinas, que son eicosanoides cíclicos, por eso ciclooxigenasa, y la vía de la lipooxigenasa forma los leucotrienos, que son eicosanoides acíclicos, que no tienen ciclo. Como las prostaglandinas causan vasodilatación, los leucotrienos vasoconstricción. Entonces el ácido araquidónico será derivado hacia la formación de prostaglandinas o hacia la formación de leucotrienos según la necesidad de provocar vasodilatación o vasoconstricción renal. Vamos a los mecanismos nerviosos. Bueno, el riñón tiene inervación simpática, ¿sí? Pero la tasa basal de descarga de simpática es muy baja. Cuando aumenta esta tasa basal, por
ejemplo, en una hemorragia, ¿qué es lo que va a pasar? Cae la volemia efectiva. Esto estimula el simpático por los reflejos que ya hemos visto en trabajo y tiempo libre. El simpático es capaz de estimular a la arteriola eferente. Bien, a su vez, también la caída de la presión arterial, bueno, estimula el simpático. La caída de la presión arterial disminuye el flujo sanguíneo renal. Esto estimula el aparato yuxtaglomerular, el cual también es estimulado por el simpático. El aparato yuxtaglomerular libera renina. La renina estimula la secreción de angiotensina 2, que actúa sobre la arteriola aferente. Fíjate que el simpático tiene más efectos sobre la eferente que sobre la aferente. La angiotensina 2 tiene efectos sobre la aferente. Entonces, se contraen tanto la aferente como la eferente. Si se contrae solo la eferente, aumenta el BFG. Si se contrae solo la aferente, disminuye el BFG. Cuando se contraen las dos, el BFG se puede mantener con una fracción de filtración relativamente normal. De hecho, una descarga simpática a veces te aumenta la fracción de filtración. Terminás filtrando más. Terminás filtrando un porcentaje más de lo que llega para ser filtrado, lo que no significa que filtres más. ¿Qué te estoy diciendo? Piénsenlo matemáticamente. La fracción de filtración es del 20%, o sea, el porcentaje de filtración es del 20%. ¿Por qué? Porque llegan 600 de flujo plasmático renal y se filtran 125, que representa el 20% de los 600. Pues imagínate que frente a una descarga de catecolaminas, el flujo sanguíneo renal, el flujo plasmático renal baje de 600 a 300. ¿Cuánto te bajó? Un 50%. Pero el BFG baje de 125 a 100. ¿Cuánto bajó? Un 25%. Bien. Ahora, la fracción de filtración va a aumentar, porque si vos tenés un flujo plasmático renal de 300 y un BFG de 100, esto es el 30% de 300, el 33%. Quiere decir que está aumentando la fracción de filtración. ¿Esto significa que filtra más? No, porque antes filtraba 125, ahora filtra 100, pero filtra más porcentaje en relación a lo que llegó para ser filtrado. Antes llegaban 600, se filtraban 125, que representa el 20% de lo que llegó para ser filtrado. Ahora llegan 300, se filtran 100, que es menos que 125, pero que es el 30% de lo que llegó para ser filtrado. Por eso, en condiciones de una descarga simpática elevada, muchas veces aumenta la fracción de filtración. La bibliografía es el Besant-Taylor, el Aranalde, el Guyton, el Gannon, un libro que tiene un atlas color de fisiología, que es el Silvernack de Spopolos. Bueno, muy bien. Con esto terminamos la fisiología glomerular. Fisiología glomerular comprende el análisis de los mecanismos de filtración, de la barrera, los componentes, los determinantes de la filtración glomerular, tamaño de la partícula, forma de la partícula, carga de la partícula, y después por qué se produce filtración o reabsorción, el balance de la fuerza de Starling, entender más o menos eso. Bien, una vez que entendimos eso, tenemos que ver cómo se regula, cómo actúa la resistencia, cómo actúan las presiones, cómo actúa el flujo, cómo regulamos resistencia, presiones y flujo, a través de mecanismos intrínsecos, mecanismos extrínsecos, la autorregulación miogénica y el feedback tubulo-glomerular, y los mecanismos humorales y nerviosos. Con esto terminamos todo fisioglomerular, pasamos a la fisiología tubular, que es más complicada, pues bueno. Nos vemos en la próxima clase, sigan cuidándose.